¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, aquí en este espacio donde queremos que tu vida sea edificada, que tu vida pueda alcanzar ese nivel de espiritualidad y de conexión y de relación con Dios. Hoy para mí es un gusto darle la bienvenida a una invitada muy especial que estará compartiendo con nosotros aquí la palabra del Eterno y que por supuesto también estará aprendiendo de lo que los versículos del libro del Mateo tiene para nosotros. Así que un gusto darle la bienvenida a Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, Manny, muy agradecida por la invitación de estar aquí. Qué bueno, y hoy vamos a tener sin duda bastante que abordar con respecto al nacimiento de Jesucristo. Y bueno, también trataremos ahora sí que de explicar y también de respetar, bueno, la creencia que cada uno tiene, pero profundizar y ahora sí dejarnos guiar por las escrituras, que eso es lo importante, guiarnos con lo que la Biblia nos dice y bueno, esperemos poder aportarles un poquito al conocimiento que ustedes ya tienen y también pues ahora sí que sacar a la luz estas investigaciones y este conocimiento que de parte del Padre hemos recibido y que queremos compartir con todos ustedes. Así que estamos listos para iniciar este estudio, Eli. Sí, claro que sí, muy bendecidos de estar aquí contigo, Manny, compartiendo la palabra del Señor. Y yo sé que en este momento vamos a aprender mucho, Eli. ¿Por qué? Porque la palabra tiene, bueno, una capacidad ahora sí que de convencernos, porque podemos estar creyendo tal vez alguna situación, alguna ideología, filosofía, pero sin duda la palabra de Dios es quien nos establece un parámetro de creencia y nos muestra evidencia de lo que allí está escrito. Históricamente hoy se nos ha permitido, pues bueno, conocer que esos acontecimientos que están revelados en la Biblia, los científicos y la gente de ciencia, historiadores, antropólogos, han llegado a la conclusión que gran parte de lo que está escrito en la Biblia es una verdad y es una realidad. Y eso es fantástico. A esta generación que nos ha tocado ahora ver todos estos resultados que han arrojado las investigaciones de esta gente importante, pues en lo particular a mí me alienta y me da seguridad de saber que esto que está escrito es realidad y es una verdad. Y hay cosas que a lo mejor en algún momento las hemos creído sin tener ahora sí los resultados o los acontecimientos ya investigados y revelados, pero lo hemos creído por fe. Y es ahí la parte importante donde debemos de poner en práctica la fe en nuestras vidas. Esa fe que necesitamos, como dice ahora sí que el libro de Hebreos, que la fe es la sustancia, ¿sí? Es aquello que no podemos ver, pero que creemos que existe, aquello que todavía no podemos visualizar, pero que de alguna manera creemos que allí está. Y platícanos, Eli, ¿cómo ha sido tu fe ahora que has conocido al Mesías, al Creador de todas las cosas? ¿En qué ha cambiado tu vida? Bueno, pues es verdad lo que tú dices, ¿no? Son sentimientos o cosas que uno no puede ver, pero las sientes y eso te da como seguridad de lo que tú crees. Te da así como esa tranquilidad, esa confianza, esa paz de saber que crees en el Todopoderoso. Y me imagino que tu vida también ha tenido una transformación en base a las escrituras, porque la Elizabeth que antes no conocía las escrituras y que hoy sí las conoce y que las está estudiando y que también las comparte con otras, ha tenido un cambio, ¿cierto? Sí, claro que sí, pues es que nuestra creencia en lo personal mi creencia que yo tenía era lo que decía mi mamá y mi mamá lo que le enseñaron, pero nunca habíamos ido a la palabra a decir, bueno, lo que yo creo está basado en la palabra de Dios, en las escrituras. Efectivamente, y puede ser la condición y la situación de muchos, ¿verdad? Recibimos la instrucción que nuestros padres nos dieron, recibimos la religión que nuestros padres, pues bueno, nos compartieron y que de alguna manera creo que nuestros padres consideraron que esa religión
esa instrucción, esa costumbre, esa tradición, pues iba a ser bien para nosotros y nos iba a llevar a un conocimiento de Dios, estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué padre, dice la Escritura, busca darle algo que pueda hacerle daño a su hijo? Todo lo contrario, todo padre siempre va a buscar algo que le sea beneficioso para su hijo, para que crezca, para que sea mejor, para que se realice, para que tenga éxito en la vida. Todos los padres buscan eso. Así es. Y yo creo que gran parte ahora dentro de nuestra cultura mexicana hemos recibido, ahora sí que por tradición, por costumbre, una religión, hemos recibido también una instrucción, que yo soy de la opinión personal que es importante, ahora sí, corroborar que todo eso que hemos aprendido acerca de Dios, que para mí yo considero que es un tema serio y debe ser un tema serio en nuestras vidas, corroborarlo que está en la palabra escrita. Y si está escrito allí en un libro que se ha escrito desde hace más de 2000 años e incluso antes de Jesús, si se escribió antes de esa era, de esa época, pues bueno, ¿por qué no ahora sí que tener fe en las Escrituras y en las palabras del Mesías, que sin duda nos transforman, ¿cierto? Así es. Nos transforman, nos cambian. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia ya Claro del que sí. estudio? Queremos invitarlos a que abran sus Biblias. Ahí tienen una Biblia cerca de ustedes, que abran sus Biblias allí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 1, versículo 18. Ahí estaremos abordando esta temática y este estudio acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús, por qué se llama Jesús, por qué los hombres y por qué Dios, por supuesto, también le reveló a la humanidad que su nombre sería Emmanuel. Y Emmanuel, el significado de esta palabra es Dios con nosotros. Y eso es precisamente, en síntesis podemos decir que Dios mismo habitó con nosotros, estuvo entre nosotros y hoy está con nosotros, está en tu vida, está en mi vida, y eso lo podemos ver porque ponemos en práctica la fe. Ciertamente a Dios no lo podemos ver. ¿Tú ves a Dios? No. No lo vemos, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sí podemos ahora sí que ver toda esa manifestación, así como el aire, dice la misma palabra. Ustedes no saben a dónde va el aire, ustedes no pueden ver el aire, pero sí lo pueden sentir esa brisa cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos incluso en la playa aquí en Cancún, que bueno, dicho de paso, es una maravilla estar en Cancún y poder disfrutar de sus playas, pero cuando estás en la playa ciertamente sientes la brisa. Sí. Cómo corre por tu cuerpo y también cómo ahora sí recibes esa brisa en tu ser que te refresca. Bueno, pues Dios de esa misma manera se manifiesta. Nosotros no podemos ni tocar el aire, ni lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y así es como se manifiesta cada vez en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso es solo por medio de la fe. Cosas que no vemos, pero que creemos. Pero no es algo en lo cual creamos que no tenga un fundamento. No una fe ciega, sino una fe manifestada y con fundamentos en la palabra del Creador. Así que abran sus Biblias ahí, tomen apuntes. Si usted tiene ahí una libretita, tome apuntes de estos datos que estaremos dando a conocer. En Mateo capítulo 1, versículo 18. Algunos títulos que podrá encontrar en sus Biblias, pues bueno, yo en esta Biblia que estaré utilizando, la versión Recobro, dice su origen y nombre. Dios hombre por nacimiento, de nombre Jesús, llamado Emmanuel por los hombres. ¿Tú? Nacimiento de Jesucristo. Ahí está, nacimiento de Jesucristo. Entonces, en síntesis, esto es lo que vamos a estar viendo en este capítulo y versículo. Es de mencionar que estos títulos no son parte de la palabra, de los escritos originales de la Biblia, sino son añadidos para la comprensión mejor de la lectura de la palabra. Bueno, Eli, te doy el honor y el gusto de que tú nos leas el primer versículo allí en Mateo 1:18, por favor. Sí. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, ahí hagamos mucho énfasis del Espíritu Santo es, ¿verdad? Continuamos Sí. con la lectura. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí vemos este primer cuadro de las Escrituras, de lo que fue el nacimiento del Mesías, de Jesús. Hasta este momento, el pueblo judío, el pueblo hebreo estaba esperando a un redentor, a un Mesías que se iba a manifestar. Jesús ha sido por mucho tiempo, no ha sido considerado por mucho tiempo el Mesías prometido para el pueblo judío, ¿sí? Gracias a la oportunidad que se nos dio a todos aquellos que no tienen una simiente judía, un nacimiento como judíos, se nos dio la oportunidad de conocer a Jesús como el Mesías y el Dios que habitó entre nosotros, entre los hombres, para darnos a conocer el mensaje de Dios, el amor y su misericordia. Entonces, todos aquellos que hemos creído en el Mesías, ahora hemos sido injertados al olivo original, que lo componen tanto judíos como no judíos. Todos aquellos que creen primero en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo, todos ellos son hijos de Dios. Son los que son injertados, y hoy, como lo hemos compartido también en algunas otras ocasiones, somos el Israel de Dios. ¿Qué quiero decir cuando decimos el Israel de Dios? Pues somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, somos sus casas, somos sus tribus elegidas para pertenecer a un reino ahora espiritual y celestial. Ese es el propósito, pertenecer a ese reino, no pertenecer a una comunidad aquí en la tierra. Ya pertenecemos ahora sí que de entrada a esa comunidad, ¿sí? De los que somos hijos de Dios. Pero la finalidad, y no lo olvide, por supuesto, es pertenecer a ese reino que el Señor nos ha prometido a todos nosotros. ¿A ti te gustaría ser parte de ese reino, Eli? Claro que sí, Manny, pues gracias a Dios que nos ha permitido ser parte de ese pueblo, el cual primero se le había prometido a los judíos ese Salvador, y ya después nosotros pudimos alcanzar a ser injertados. Tuvimos la oportunidad de conocer a ese Mesías judío, que era la revelación del mismo Dios. Tuvimos esa oportunidad. Hay quienes a los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y aquellos que no lo recibieron, se nos dio la oportunidad a nosotros. Y estamos agradecidos por eso. No nos vanagloriamos, porque entonces no tendría sentido. La falta de humildad, pues bueno, no es algo que vaya con Dios, ni algo que Dios acepte, sino todo lo contrario. Estamos agradecidos por esta oportunidad que se nos dio, y que también, si nosotros dejamos de creer y no somos obedientes a la instrucción del Mesías, pues también en algún momento tendremos que ser desgajados, ¿sí? Para que otros tengan la oportunidad. Esta ha sido una vida de oportunidades, y nosotros hoy, los creyentes de todas las naciones, tenemos la oportunidad de aceptar al Mesías, o también, por supuesto, de rechazarlo, ¿sí? Podemos rechazarlo y decir: no quiero nada del Mesías, no quiero saber nada de su doctrina,
no quiero saber nada de su palabra. Y es válido porque eso es lo que Dios nos permitió. Desde la creación, Dios nos permitió tener libre albedrío, un libre albedrío que se puede ver como positivo o como negativo, ¿verdad? Porque nos dio la libertad de escoger, ¿sí? Entonces hoy usted tiene la libertad, así como tú también, Eli, tienes la libertad de escoger cuál es el camino que quieres seguir al Mesías y creer en él, o no creer en él y seguir el camino, pues ahora sí, de la incredulidad. Pero todo en base a esto es la fe. Si no hay fe, dice la misma palabra, es imposible agradar a Dios sin esa fe. Entonces, el origen de Jesús. ¿Cuál es el origen de Jesús? Normalmente, ¿cuál es el origen que tú y yo hemos tenido? Pues que tuvimos, bueno, entre un hombre y una mujer, ¿no? Tu papá y tu mamá. La unión de un hombre y de una mujer van a llevar a cabo la procreación de un ser, ¿sí? Sí. Y ese ser somos tú y yo. Esa es la manera natural y habitual en la cual se va creando la humanidad, ¿sí? En la cual nosotros nos formamos. Ahora hay que hacer una pausa porque el origen de Jesús no fue semejante al origen que nosotros tuvimos, ¿sí? No fue la unión entre un hombre y una mujer y de ahí, pues bueno, naciera Jesús. No fue así. El origen de Jesús viene de una gestación del Espíritu Santo en el vientre de María, ¿sí? Una manifestación divina. Y esto ha sido uno de los misterios más grandes de toda la historia, ¿sí? Porque hasta este momento no se ha podido resolver humanamente. Quiero hacer esa anotación ahí. Humanamente no se ha podido resolver y es un gran misterio que hasta nuestros días no se ha revelado cómo sucedió esta manifestación del Espíritu Santo engendrando en ese vientre de María una virgen, una elegida por el Señor para que se manifestara, ahora sí que creciera ese embrión, creciera ese ser humano en su vientre y después lo diera a luz. ¿Te parece tal vez algo difícil de comprender, Eli, esta parte? Pues yo creo que sí, yo creo bastante difícil de comprender, pero pues creo que como dice la palabra, pues tenemos que tener fe, y también en la palabra dice que bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces, pues nosotros creemos definitivamente que las cosas fueron así. Efectivamente, y has dado un punto muy importante. Por fe tú crees esto y yo también creo esto, ¿sí? Y esta ha sido una de las cosas que por mucho tiempo la gente muchas personas han tratado de buscar la explicación, ¿sí? Y no encuentran una resolución que los pueda convencer. Y así se encontrarán con muchos acontecimientos, tanto en los evangelios, que es el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento se encontrarán con muchos casos que a veces no tienen una explicación, ¿sí? Una explicación literal. Pero el Señor sí nos puede revelar, ahora sí que al profundizar en las Escrituras, si tú y yo profundizamos y escudriñamos, el Señor nos va a permitir revelar esos tesoros de las Escrituras. Gran parte de los misterios que están allí en la palabra, el Señor nos los va a enseñar. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué crees que sea la finalidad que nos enseñe el Señor esta palabra? Esas cosas que están ahí ocultas. Pues que nosotros, yo creo que comprendamos más, cada vez más, pues como tú dices, lo profundo, porque hay cosas que a veces uno lee la palabra y pues te las brincas ni las entiendes, pero cuando tú en esa palabra escudriñas y buscas su significado, como que tu panorama se abre más a comprender cada capítulo o cada versículo. Exactamente, se abre tu panorama y eso te da más fe, ¿cierto? Así es. Eso te da más fe, te afirma en lo que ya está escrito, te mantiene sólido, de decir efectivamente lo que yo creí en algún momento, sin saber, sin conocer, sin indagar, sin tener ahora sí que un soporte fidedigno de esto que he creído, ahora que lo encontré, ahora que me fue revelado, ahora que lo comprendo,
me mantiene más firme en mi fe, me mantiene más seguro de saber que esto que estoy creyendo no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, sino algo real, algo fidedigno. Y precisamente yo creo que es en gran parte es la misión de que el Señor nos permita revelarnos esos secretos y esas cosas que están profundas en las Escrituras, que de manera literal no las podemos entender, pero ya cuando empezamos a profundizar y nuestro panorama se amplía, entonces ya empezamos a adquirir una naturaleza de ver las cosas espirituales, porque la palabra, así como es física, también es espiritual y tiene un poder sobrenatural. Déjeme decirle, porque Pablo él mismo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es un poder que usted no puede comprender. Tiene un poder que puede cambiar una vida, que puede hacerte dejar todo lo que estás haciendo para seguir a Dios. Y eso es lo que se manifestó cuando Jesús vino a la tierra. Dice, se procreó divinamente, pero dio a luz de manera humana. Habitó entre nosotros como un humano, como un ser de carne, de huesos, no un espíritu, no un fantasma, porque Jesús en su origen no era un espíritu ni era un fantasma, era un hombre como tú y como yo, hecho de huesos, hecho de carne, hecho de músculos, y que también sentía y que también sintió ese dolor allí en la cruz cuando lo crucificaron, cuando derramó toda su sangre por nosotros para salvarnos. Entonces, aquí de entrada vemos a María. También en este versículo, en el 18, dice que estaba María y José, y antes que se juntasen, se halló que estaban encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Del Espíritu Santo. Entonces, José y María, ¿quiénes son estos personajes? José y María, ¿quiénes son? ¿Tú qué sabes de José y María? Pues de José, que viene de la descendencia de David. Ajá. Por eso Jesús nació, porque iba a venir de la descendencia de Judá, ¿no? Claro, ¿y María? Y María, pues, que era la esposa de José. Claro, por supuesto. Pero fíjate, has dado un punto muy importante. José viene de la descendencia de David, y también María viene de la descendencia de David. Ellos dos vienen de la misma descendencia que el Señor eligió desde Abraham, desde el tiempo de Abraham hasta David, y de David hasta el tiempo de José. ¿Sí? Entonces, esos dos personajes aquí, que fueron padres de Jesús, que fueron ahora sí que los encargados de instruirlo, de enseñarlo, de guiarlo como ser humano, como persona. Esas dos personas, José y María, vienen de la descendencia de David y fueron elegidos por Dios después de un largo proceso que pasaron todas esas generaciones, que fueron 42 generaciones, imagínate, 42 generaciones para que llegara el momento en que el Mesías se había de manifestar. Y esos dos personajes entonces vienen de esa descendencia, elegidos por Dios, porque eso es muy importante. El Señor elige a quienes Él quiere para que cumplan sus planes y sus propósitos. Entonces, ellos fueron los elegidos, ¿sí? María era una mujer virgen que ciertamente al momento que se casa con José, José no la desposa, no tiene intimidad con ella, sabiendo de que María ya estaba embarazada, ¿sí? ¿Por obra de quién? Pues del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Por obra del Espíritu de Dios, que estaba ya manifestándose allí, procreando al mismo Dios, dándole esa naturaleza divina para que se manifestara de manera humana entre nosotros. Continuamos con el siguiente versículo. El 19 nos dice que José, su marido, como era justo y no quería exponer a la vergüenza, dice, pública, quiso despedirla secretamente, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla de que era un hombre justo, nos está diciendo que
se apegaba a las leyes, a las instrucciones que su pueblo le había enseñado. ¿Sí? Era un hombre justo, obediente a la ley mosaica, obediente ahora sí que a la instrucción que había recibido en su casa. Y allí, para empezar, José era un hombre justo. Hay que recalcar ahí algún punto muy importante, que hay otro hombre a quien se le consideró justo. ¿Recuerdas quién es ese hombre que se le consideró justo en la Biblia? Pues bueno, ese hombre que se le consideró justo fue Noé. Y Noé fue un hombre que adquirió justicia por medio, ahora sí que, de la justificación y de la misericordia de Dios. Entonces, ese hombre justo, vamos a ver que va a emprender la construcción del arca. Y esa construcción del arca va a ser la que va a salvar a toda la humanidad. Y nos va a salvar. Nos va a salvar por consecuente a toda la raza humana, a todos los humanos, y vamos a tener ahora sí que la oportunidad de continuar con la procreación en la tierra. Ahora, así como Noé fue indispensable para que la raza humana permaneciera en la tierra y para que Dios salvara a este mundo de la destrucción del diluvio, así José vamos a darnos cuenta que, como considera hombre justo, también va a ser fundamental para, ahora sí, que llegar a la salvación en nuestros días. Pero ¿qué te parece si continuamos hablando de este tema en el siguiente bloque aquí en Pacto Renovado? Así que no se despeguen, continúen en este estudio, aquí en este momento tan especial con nuestra hermana Elizabeth y con su servidor Emanuel Flores. Estamos de regreso aquí en tu programa Pacto Renovado, en este siguiente bloque, en el cual hemos estado abordando el capítulo 1 de Mateo en su versículo 18. Allí hemos estado desarrollando ahora sí que la interpretación y la explicación verso a verso de estos versículos, que sin duda nos están dando mucha luz, mucha revelación acerca del origen y del nacimiento del Mesías Jesús, conocido por todos nosotros a través de la palabra y también, por supuesto, a través de los principios básicos de las costumbres y tradiciones también que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eli, ¿qué te está pareciendo este estudio? Pues bastante interesante, Manny, porque estamos descubriendo cosas pues que no sabíamos o que las creíamos de otra manera. Efectivamente, y es precisamente la importancia de irnos a los textos. Ahora sí que podemos tener la fe y la seguridad. Yo le invito a que usted tenga la fe y la seguridad de que este libro es fidedigno, es real. Sé que por mucho tiempo, y tal vez a usted le haya tocado escuchar comentarios acerca de que este libro es una farsa, de que este libro es una mentira, de que todo lo que está allí es puro fanatismo, es pura religión. Déjeme decirle que yo opino que es todo lo contrario. Es un libro que está lleno de vida, que está lleno de poder, que está lleno de, ahora sí, de instrucciones que nos harán una vida mejor y por supuesto nos llevarán a conocer a nuestro Creador, aquel que hizo todas las cosas para nuestro bien y para que lleváramos también una vida agradable delante de Él. A través de Jesús retornó a este mundo para recordarnos que Él es Dios y que Él quiere el bien de la humanidad, que vivan en integridad, que vivan en justicia, que se preocupen por el bien del prójimo. Todas esas cosas Jesús nos las viene a enseñar. Dice que se manifestó como hombre siendo un Dios divino. Divinamente allí dio a luz, ahora sí que María, a este ser que se manifestó y que su nombre, dice la Escritura, fue Jesús. Estábamos hablando acerca de cómo Dios elige a personas justas para hacer sus planes, para llevar a cabo sus instrucciones. Y las personas justas que designa la Biblia como justas
son aquellos que están guardando los mandamientos y están guardando la instrucción de Dios de una manera rígida, de una manera comprometida. Esas personas son a las que Dios elige para llevar estos planes divinos que Él tiene aquí en la tierra. Lucas 1:6 también nos tiene un ejemplo muy importante. Sí, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos, ¿verdad? ¿De quién nos estará hablando ahí? Nos está hablando de Zacarías y de Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista. Imagínate, ahí dos hombres también justos, y de allí también Juan el Bautista tuvo un importante trabajo, una tarea que era parte del propósito del Señor, ya que Juan el Bautista predicó un arrepentimiento genuino hacia Dios, que se arrepintieran, dice, ese era su mensaje de Juan el Bautista, arrepentirse, es el momento de arrepentirse, para que entonces pudieran tener ahora sí esa luz se pudiera alumbrar en su ser a través de Yeshua, a través de Jesús, que después iba a empezar su ministerio, a predicar esos 3 años allí en toda la tierra de Israel, que lo iban a conocer, que iba a predicar ese evangelio y esa palabra que iba a transformar vidas y corazones. Entonces, estas personas justas, el Señor las elige, ¿sí? Él está buscando a esos justos porque el Señor tiene propósitos y planes. Por eso tú y yo, Eli, tenemos que tomar en consideración cada día, buscar esa justicia que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Querido amigo, también debemos de hacer ese esfuerzo por buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. No sabemos en qué momento y cuál sea el tiempo en el que el Señor nos vaya a elegir para llevar a cabo un trabajo, una tarea, para hacer algo de sus planes divinos. Tenemos que estar preparados. Tú y yo tenemos que prepararnos. En algún momento podemos tener esa tarea y el Señor nos va a considerar justos, y por supuesto el galardón, lo sabemos, va a ser inmenso. Ese galardón que el Señor nos está prometiendo y que nos está dando una tierra prometida, nos está permitiendo ser parte de un reino celestial, de un lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá ahora sí que tristezas, ¿sí? Ya no habrá dolor, sino un lugar donde todo va a ser diferente, donde todo va a ser ahora sí que es alegría y es el gozo de estar con el Mesías, de estar con el Padre, de estar en presencia también del Espíritu Santo. Un lugar que sin duda ahorita no puede ser descrito de una manera física, sino solo por medio de la fe, de creerlo. Entonces vemos esta situación. Sin duda, José, siendo el marido de María, estaba en una situación crítica. Todo lo que había aprendido, todo lo que de alguna manera le habían enseñado en la sinagoga y lo que había recibido como instrucción desde pequeño, se estaba contraponiendo ahora sí a esta manifestación divina del Creador. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley acerca de que si un hombre encuentra que su mujer está embarazada y él no ha tenido esa intimidad con ella? ¿Cuál era ahora sí que la responsabilidad de ese hombre según las leyes, según la instrucción que había recibido? Era desecharla, era soltarla. Y es precisamente lo que dice aquí, que quiso José despedirla secretamente, decirle: ¿sabes qué? Ciertamente no puedo concebir en mi mente cómo es que esto acaba de suceder, pero vete y no lo voy a decir a la congregación, no lo voy a decir a los sacerdotes, no lo voy a decir al pueblo, para que tú no perezcas. De alguna manera José no podía comprender esta manifestación divina que se había engendrado en María. Entonces, estando en esa situación de duda, estando en esa situación me imagino a un José también atribulado, a un José que tenía muchas cosas que pensar realmente, con desconfianza, por supuesto, de desconfianza, el Señor tuvo que manifestarse a él.
¿Y sabes cómo lo hizo? Sí, a través de un ángel. Exactamente, a través de un ángel se manifestó. Imagínense, en una situación como estas, ameritaba una manifestación sobrenatural. Así es. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas que tenemos nosotros hoy en día y que no encontramos una explicación ahora sí que terrenal, no encontramos una explicación psicológica, no encontramos una explicación meramente ahora sí que humana, porque muchas de esas dudas, preguntas que necesitan resolverse en nuestro ser interior tienen que ser resueltas por medio de la divinidad de Dios, de algo sobrenatural. Entonces José tuvo la oportunidad de que el ángel se le apareciera, dice la escritura, se le apareció en un sueño y le dijo: José, ¿hijo de quién? Hijo de David. José ben David, hijo de David. Reconoció allí el ángel que José era parte de la descendencia de David, ¿sí? Que venía de esa línea que el Señor había elegido para que se manifestara el Mesías. Entonces ahí vemos una confirmación más de los planes del Señor, siempre están muy bien estructurados. Dice: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella, lo que está en su vientre, del Espíritu Santo es. ¿Qué te imaginas, Eli, al momento de ver este texto y de que el Señor se hubiese revelado a tu vida para darte una explicación como esta a través de un sueño? ¿Cuál hubiese sido tu reacción? Pues no sé, yo creo que sería así como algo increíble, porque dices como a mí, ¿no? ¿Cómo pudo poner el Señor sus ojos en mí, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo pensaría. Por supuesto, te sentirías dichosa. Y eso fue la misma condición en que María tal vez al momento se sintió como de temerosa, angustiada de lo que iba a suceder, de lo que no sabía que le iba a suceder, mejor dicho, de que José la dejara, la despidiera así en secreto, ya no estuviera con ella, pero también sentía un gozo, una alegría de haber sido la persona elegida, una mujer dichosa, porque iba a engendrar al Mesías en su vientre. Entonces, ¿cuál hubiese sido tu reacción si tú fueras José y te hubiese estado en esta misma situación? ¿Qué hubieses hecho tú? Pues yo creo que de un principio, pues así lo que él pensó en dejarla, porque pues imagínate, bueno, digo, uno, si yo fuera hombre, ¿no? Digo, uno como hombre y que vas a aceptar a una mujer así, pues tal vez así como que bastante difícil, ¿no? Hay muchas dudas, ¿verdad? Sí. Muchas dudas porque no creerías esto, pero el ángel se te manifiesta y te dice: ¿sabes qué? Esto que está ahí en el vientre de tu esposa es de parte de Dios. José tenía la opción de, ¿sabes qué? No creer a esta manifestación divina y de ahora sí de despedir secretamente a María. Pero ¿cuál fue la reacción de José? Entendió el mensaje divino. Y sabes que para que entendamos esos mensajes divinos tenemos que estar en la justicia de Dios, porque si no estamos en la justicia de Dios, entonces esto que pasa en nuestras vidas de una manera sobrenatural lo vamos a tomar como una coincidencia, como algo normal, como algo humano que está sucediendo dentro de nuestra persona. Por la cuestión de la angustia, de las dudas, de la desconfianza, tal vez porque viste una película, porque viste algún acontecimiento, no sé, tal vez comiste mucho y tuviste un sueño, etcétera. Le vas a buscar una explicación humana, pero cuando estás en la justicia de Dios, entonces empiezas a buscar ya concretar que esto tiene una explicación más allá de lo humano, sino es algo divino. Entonces José tenía la opción también de no hacer caso a este sueño, ya este llamado del ángel de parte del Señor, y seguir su vida, y como lo hemos repetido, ahora dejar ir a María. Pero no, ¿qué hizo José? Entendió ese mensaje divino, comprendió ese mensaje divino, y el ángel todavía le dijo: y dará a luz un hijo. Se le manifestó, estaba profetizando lo que Yeshua, Jesús, iba a hacer, y su nombre
es Jesús, porque Él salvará a todo el pueblo de sus pecados. Usted se preguntará, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nuestros pecados. A salvarnos de nuestros pecados. Ahí está claramente explicado lo que el ángel, el ser divino que se manifestó a José, le estaba dando prácticamente y básicamente en breves palabras la misión de Jesús: a salvar al mundo de los pecados. Una condición, que el pecado es una condición que, recordemos, adquirimos desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva. Desde allí adquirimos esa condición humana, el hombre original. Ahora sí que la creación primera del Señor pecó, desobedeció a la instrucción que Él dejó, y por consecuencia el pecado tuvo la oportunidad de arraigarse al ser humano, ¿sí? Y ese pecado, desde esos tiempos de Adán, el Señor trató de que el hombre fuera redimido, pero no hubo redención, no hubo un cambio. Entonces, el propósito del Mesías era salvar a la humanidad de su pecado. ¿Sabes qué hubiese pasado si hubiésemos seguido en esa condición, Eli? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos seguido en esa condición de pecado? Si Jesús no hubiese venido a salvarnos de nuestros pecados, ¿qué crees tú que haya pasado? Pues yo creo que nadie sería salvo, nadie podría volver a retornar al Padre. Exactamente, nadie podría tener esa relación con el Padre y mucho menos con el Hijo. No tendríamos esa relación, pero déjame decirte que todos estaríamos también condenados a una vida eterna lejos de Dios. Así es. Qué triste, porque hoy cada uno de nosotros que estamos en este espacio y también los que nos están viendo a través de esta señal, cree en Dios y ha encontrado en Dios su esperanza, ha encontrado en Dios su refugio, ha encontrado en Dios un amigo, ha encontrado en Dios un ser que le escucha cuando nadie más te escucha, cuando nadie más está interesado en tu vida. Ese Dios está interesado en ti. Imagínate vivir una vida eterna sin ese Dios. No vivir una vida eterna sin esa esperanza, sin ese amigo, sin ese confidente, sin ese ser que de alguna manera nos manifiesta su amor cuando todos nos han ahora sí que quitado ese amor. Cuando todos nos han negado ese amor, ese Dios manifiesta su amor con nosotros. Entonces, imagínate vivir toda esa vida eterna así. Entonces, yo no lo consideraría vida. Entonces, Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados para que no tengamos que vivir esa vida eterna alejados de Dios. Entonces, el propósito de Jesús era que salvara al mundo del pecado. Y déjame decirte algo muy interesante, que Jesús, ese es el nombre griego que se le ha dado, y que también toda la gente de Occidente conocemos al Mesías, al Salvador, como Jesús. El nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua, ¿sí? Y Yeshua también tiene ahora sí que una conexión con el nombre de Joshua, que es Josué, ¿sí? Y estos dos nombres equivalen a un mismo significado. Y el significado es Dios salva, Yahweh salva. También otros de los significados que podemos encontrar es la salvación de Dios. Por lo tanto, Jesús no solo es un nombre, sino es el mismo Dios que nos vino a salvar, que nos vino a liberar y que nos vino a quitar la atadura del pecado. ¿Qué te parece esto? Muy bien. ¿Te imaginas a un Dios manifestándose en nuestras vidas y caminando en esta tierra llena de impurezas, llena de pecado, llena de maldad? ¿Te lo imaginas? Pues tal vez no me lo podría imaginar, pero pues sí me lo imagino porque he leído la escritura y pues Dios se hizo carne para que se pusiera en nuestro lugar, para que pues Él sintiera lo que nosotros sentimos y tal vez para que pues no sé, Él nos comprendiera más. Ciertamente en Dios encontramos una comprensión. Cuando nadie más nos comprende,
Cuando nadie más nos entiende, creemos que hay un Dios que nos comprende y nos entiende. Hay un Dios que, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, está pendiente de nosotros y no nos desecha, sino al contrario dice: ven aquí para que yo te enseñe y no vuelvas a cometer el mismo error que tal vez te está llevando a esta condición y a este sentimiento que estás sintiendo en este momento, ¿sí? Entonces, así como Yeshua, como Jesús, que significa el Señor salva, Dios habitando entre nosotros, que más adelante vamos a ver también una palabra muy importante que nos refleja esto. Así como Jesús nos va a salvar de nuestros pecados, es el mismo acontecimiento que podemos ver relatado en el libro del Éxodo, cuando Josué es el encargado de llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida, a un lugar de reposo, a un lugar de descanso, a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay alimento, donde no hay nada más que gozo y alegría. Y fíjate que podemos encontrar algunos textos que nos hacen referencia precisamente a este acontecimiento. Quiero que me acompañes y que me apoyes con la lectura de Hebreos capítulo 4, versículo 8. Es de mencionar que los evangelios, la palabra evangelios es la palabra que significa evangelio, son buenas nuevas. Y es precisamente lo que los escritores de los evangelios nos dejaron en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan. En estos 4 evangelios son buenas noticias acerca de el Mesías, acerca de Jesús manifestado a los hombres, de darnos a conocer un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. El mismo Dios, ahora sí, que habitó entre nosotros y nos mostró la gloria de Él mismo, del Padre. Tenemos Hebreos 4. Dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Ok, entonces ahí vemos la referencia que de Josué, si les hubiese dado el reposo, no hablarían de otro día. Entonces, el pueblo hebreo recibió el reposo, el primer reposo, cuando llegó a la tierra prometida, ¿sí? Pero faltaba un reposo, y es el reposo del Mesías. Vamos ahora a Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, versículo 28 y 29. Les recordamos que este estudio de Pacto Renovado pueden encontrarlo en nuestra página de internet www.veracidadchannel.com, y allí entren en la barra de enseñanza bíblica y allí podrán encontrarse con todos los temas de Pacto Renovado. Básicamente nos encontramos estudiando el libro de Mateo desde la perspectiva, ahora sí, de los orígenes del hebraísmo, de los hebreos, porque Jesús fue judío y vivió como judío, obedeció la ley como judío y se manifestó como el Mesías prometido a todos los hombres. ¿Qué nos dice Mateo 11? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, allí son las palabras de Jesús diciéndonos: en mí pueden encontrar reposo, pueden encontrar descanso. Están muy cargados de todas las situaciones que están viviendo en el mundo, en la familia, en la empresa, en el colegio. Están demasiados cargados con esas situaciones en sus vidas a las cuales no les encuentran solución. Vengan a mí y yo les voy a traer descanso y reposo. Y era el mensaje, estas palabras las dijo hace más de 2000 años y hoy nos las vuelve a repetir, nos las vuelve a decir a nosotros, porque sabe Jesús y el Eterno que la condición del ser humano sigue siendo la misma y que solo por medio de aceptar a Jesús como Mesías y de vivir su palabra vamos a encontrar un cambio y un reposo. Entonces, el primer reposo estuvo allí en la tarea que el Eterno, que Yahweh le dio a Josué, pero faltaba un reposo, y ese reposo es el reposo del Mesías. Y allí en el versículo de Mateo, en el 11, 28 y 29,
claramente nos lo confirma. Necesitan venir a mí para dejar todas sus cargas. Yo soy el reposo eterno. Yo soy el reposo en el cual ya no necesitan ninguno más, solo yo. Entonces, el mismo Jesús es la buena tierra para nosotros, así como para los hebreos cuando llegaron a la tierra prometida es el lugar donde fluía leche y miel. Así obra Jesús hoy en nuestras vidas. Es esa tierra de reposo, de descanso, donde podemos estar seguros, donde va a fluir leche y miel, alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestro ser, para que ya no estemos vacíos, ¿sí? Porque ciertamente podemos ahora sí que trabajar todos los días y también satisfacer y alimentar la parte física y la parte emocional de nuestro ser, pero muchas veces olvidamos alimentar la parte espiritual de nuestra persona. El hombre es alma, cuerpo y espíritu, y esa parte espiritual es la que hoy nos está invitando a Jesús y está pidiendo el permiso para que pueda alimentarla. Está en ti y en mí, Eli, ahora sí que tomar la decisión. Si tú quieres permitir que Jesús alimente esa parte de ti o simplemente cerrarle la puerta. ¿Cuál es la decisión que quieres tomar hoy? No, pues abrirle la puerta definitivamente. Así es, y esa es la invitación que estamos haciendo hoy a todos nuestros amigos, a que abran esa puerta, ¿verdad, Eli? A que le permitan entrar a Jesús, a sus vidas, a Yeshua, y que pueda alimentar ahora sí que ese desierto, pueda sembrar un jardín dentro de nosotros, en ese desierto, que sin duda la vida, las condiciones en las que hemos estado y también los problemas y el afán de este mundo nos ha robado esa vida dentro de nuestro ser y ha creado un desierto en nuestro ser, y eso no nos permite crecer, no nos permite ver más allá de lo que físicamente ahorita podemos percibir, no nos permite ver ese lugar celestial y esa vida espiritual que nos merecemos. Tú y yo nos merecemos una vida espiritual que esté conectada con Dios por medio de Jesús. Bueno, Eli, se nos ha acabado el tiempo, querido público. Terminamos con esta parte. Quisiera escuchar tus conclusiones, Eli. ¿Qué te ha parecido este estudio? ¿Qué te deja este estudio meditando para estos días? Pues bueno, a mí me deja pues conocer más de Jesús. Cuando estuve escudriñando un poco la escritura, descubría que Jesús también fue circuncidado cuando después de los 8 días que nació. Y yo le comentaba a una persona, ¿tú sabías que Jesús había sido circuncidado? Y me dice, pero es que eso es algo nuevo. Y digo, no, pues si eso tiene hasta antes de que tú hubieras nacido. Eso fue algo que el Señor estableció desde hace mucho tiempo. Y sí, hay cositas que uno no las sabe o se las brinca, pero ahorita que escudriñamos más a fondo, pues descubres cosas que a simple vista no las ves. ¿Y cuál sería la invitación entonces para nuestro público? Pues que sigan escudriñando las escrituras, y si encuentras una palabra que no la comprendes, pues hay que buscarla en el diccionario y eso pues va a ayudarte a que comprendas más más cosas de la palabra del Señor. Amén. Así que también acompañe de este estudio y de esta parte de escudriñar las escrituras con oración en su vida. Esto ha sido Pacto Renovado y les agradezco que nos hayan acompañado en este momento tan especial. Que Dios los bendiga a todos.